Hola, que Dios los bendiga, esperamos se encuentren muy bien. En el video anterior acerca de la campaña Apasionados por los Libros, subimos un video titulado No dejes ir lo más importante, hablando de los textos bíblicos y de las frases que al no apuntarlas se nos olvidan, pero que en un momento de la vida fueron, y si son importantes todavía es porque no las hemos olvidado. Entonces hoy les había dicho que iba a subir un video acerca de cómo los textos bíblicos o alguna frase de un libro han marcado mi vida desde mi propia experiencia. Y te los voy a estar compartiendo en los próximos videos también, pero hoy quiero empezar con uno muy importante. Te voy a decir la fecha, la ubicación, el por qué fue y es tan importante todavía hoy para mí. Pero antes de empezar, quiero compartirles lo que he estado leyendo estas últimas semanas, porque de eso se trata esta campaña, incentivar a la lectura. Y en la palabra de Dios estuve estudiando el profeta Abdías, el libro del profeta Abdías, que es solo un capítulo, pero créanme que le he dedicado 7 días, una semana a este libro y he aprendido un sinnúmero de cosas acerca del profeta Abdías y la nación a quien les estaba escribiendo. Así que se los recomiendo, hice un estudio versículo por versículo, investigué palabras importantes del libro e investigué el contexto y por qué el profeta Abdías fue inspirado para escribir este libro. Y estuve estudiando el profeta Abdías. 7 días, un solo capítulo, muy poderoso, se los recomiendo. Estuve leyendo también esta última semana un libro que se llama El problema del dolor de C.S. Lewis. Habla acerca de el problema del dolor, el problema del sufrimiento. ¿Por qué Dios existe? Existe el sufrimiento. Y hay capítulos como la omnipotencia divina, donde dice que si Dios todo lo puede, ¿por qué no destruye el mal? Hay otro capítulo que se llama la bondad divina. Si Dios es amor, ¿por qué no quiere destruir el mal? Hay otro capítulo del infierno también muy interesante. Y termina el libro con el capítulo del cielo, porque el escritor dice de que no sirve de nada hablar del sufrimiento si no existe una vida después de esta. Y esa vida es el cielo y estar con Cristo, nuestra herencia en los cielos. Entonces, muy tremendo el libro. Estuve leyendo este que se llama Discipulado que transforma, de Gregory Ogden. Él trata de ver el modelo de Jesús para discipular a los demás. Y hay preguntas como ¿cuánto tiempo se dilató Jesús desde que empezó su ministerio a llamar a sus discípulos? ¿A qué edad empezó Jesús su ministerio y a qué edad lo terminó? ¿Por qué Jesús solamente teniendo el poder para discipular a más personas, por qué solo discipuló 12 personas? También el libro trae un capítulo acerca del modelo de Pablo para discipular y es increíble el libro. Y ahorita estoy terminando me faltan tal vez unas 80 páginas. Es el mismo de pero este libro es la práctica. Es práctico el libro. Ya es llevar este libro teórico a la práctica del discipulado. Entonces estoy viendo cómo discipular a los jóvenes, cómo discipular a los adultos en base a este manual y me gusta. Esos son los libros que he estado leyendo y estoy a punto de terminarlo. Entonces no se te olvide de compartirme y comentarme los libros que estás leyendo de la palabra de Dios, qué libros estás leyendo también, qué has aprendido, porque de se trata el video de hoy. Y te quiero compartir los pasos de la agenda que te dije que el mejor amigo de un lector es la agenda, porque ahí inmortalizamos lo que fue importante y si lo inmortalizamos, siempre lo será. Y te quiero compartir por qué fue tan importante este texto bíblico que está en el Salmo 119, versículo 92. Dice así: si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido. Y si ustedes se fijan, está aquí remarcado con una nota adhesiva. Si tu ley no hubiese sido mi delicia, en mi aflicción hubiera perecido. Cuando yo acepté a Jesús el 25 de julio del año 2009,
Aparentemente todo estaba estable en mi familia, la economía, todo, aunque teníamos una vida desordenada dentro de mi familia. Pero cuando aceptamos a Jesús con el tiempo, a los meses comencé a recibir un sinnúmero de pruebas. Pruebas económicas, mi familia pasó por problemas económicos muy difíciles, a tal grado que yo no tenía ropa, no tenía dinero, fiábamos en las ventas. No sé si, creo que si ustedes me ven se identificarían conmigo en todo lo que estoy contando, pero esto pasó aceptando a Cristo al mes. Pasamos todo este sinnúmero de situaciones y yo venía de un mundo de ateísmo donde yo no creía en Dios. Odiaba a los cristianos, odiaba todo lo que tenía que ver con la Biblia. Leí libros en contra de la Biblia, leía libros en contra del cristianismo y en contra de todo lo que tenía una pizca de Dios. Odiaba a Dios. No es que no creía en Él, lo odiaba en otras palabras. Y cuando yo acepté a Jesús con todas las dudas que tenía, al mes pasamos un sinnúmero de problemas a tal grado que yo tuve que dejar la universidad por problemas económicos. Y me acuerdo que en la mente solo venían cosas como, ¿para qué aceptaste a Jesús? ¿Para qué lo seguiste? Mira dónde estás, estuvieras con tu universidad, estuvieras bien. Jesús no te va a dar la satisfacción que el mundo te da. Eso venía a mi mente. Y me acuerdo que cuando yo recibí la noticia de que ya no había dinero para seguir pagando la universidad, etcétera, me acuerdo que ese día que recibí la mala noticia me metí a ducharme. Y cuando la ducha caía, yo lloraba y le decía, Señor, ¿por qué me está pasando esto? Si apenas te estoy aceptando. Y me acuerdo que esa palabra del Salmo 119, versículo 92, se me vino a la mente. No sé cómo, fue una experiencia única en mi vida. Yo tengo 11 años de estar en el cristianismo y he tenido pocas experiencias así. Pero con este versículo fue especial. Y al día siguiente, en mi Biblia, era otra Biblia, una Biblia pequeñita, me acuerdo, en un comedor blanco que todavía existe en mi casa. El 23 de agosto del año 2009, ahí está la fecha, 23 de agosto del año 2009, en mi casa por la mañana, a las 6 de la mañana, me levanté a leer la palabra y encontré este texto que está en el 119, verso 92. ¿Y por qué fue y es tan importante ese texto para mi vida? Porque si su palabra no hubiese sido mi delicia, todas las cosas que me vinieron, yo hubiese perecido. Y yo leía la palabra de Dios desde las 6 de la mañana hasta las 12 del mediodía. Aunque hubieran problemas, aunque no teníamos que comer, con mi cuñado Erasmo, con mi cuñado, yo leía la palabra de Dios allí en ese comedor, él con su Biblia, yo con la mía, y juntos leíamos porque él había perdido su trabajo y nosotros estábamos en jaque mate. Y lo que nos quedaba era su palabra y nos fundamos en su palabra. Y entonces, te repito, la fecha fue el 23 de agosto del año 2009, a las 6 de la mañana. En el patio de mi casa, en un comedor blanco, el Señor me regalaba esta palabra que marcaría mi vida 11 años. ¿Y por qué es tan importante? Porque si su ley no hubiese sido mi delicia, yo hubiera perecido con todas las situaciones que pasamos. Y por eso que como joven yo les digo a los demás jóvenes, si se fundaran en la Biblia, nunca perecerían en el camino. Aunque no comprendieran la situación que están viviendo, nunca se apartarían de este camino. Porque Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Aunque no lo comprendamos, un día lo comprenderemos. Así que esa es mi experiencia. Este es el primer texto que te quiero compartir. Salmo 119, 92. Ya te compartí por qué fue y es tan importante. Te compartí la fecha y la ubicación. Ahora quiero que tú hagas lo mismo y nos compartas algún texto bíblico o alguna frase de un libro que marcó tu vida y nos des estos datos. No todos, tal vez, no todos los datos, porque yo sé que no tenemos todo el hábito de poner y apuntar todo, pero quiero que nos compartas algo que te marcó la vida.
y te lo agradeceremos mucho porque créannos que nosotros aprendemos de ustedes, así como ustedes aprenden de nosotros. Ya como siempre digo, es parte esencial de la vida cristiana aprender uno de otros. Así que muchas gracias, que Dios los bendiga, gracias por seguir leyendo la Biblia, gracias por seguir leyendo libros, gracias por tener pasión por esto, porque un día empezó con disciplina, un día será un estilo de vida para cada uno de nosotros. Que Dios los bendiga.